Saludo con la gracia, la paz, el amor de Jesucristo, sean para todos muy bendecidos. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estoy en este día para hacerte compañía, para compartirte una palabra de poder, de gracia, de entendimiento, de revelación. Sabemos que el Señor es el que está dando conocimiento amplio a su amada iglesia y a través de la palabra del Señor podemos estudiar, podemos aprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que en esta hora quiero saludarlo a los diferentes países, a Estados Unidos, a México, a España, a Guatemala, a Chile, a Perú, a Brasil, a Bolivia, también hermanos que nos ven de Puerto Rico, en diferentes partes. Queremos mandar nuestros saludos de aquí de Argentina y gracias a Dios por este día. Hoy es el día que hizo el Señor y nos vamos a regocijar y alegrar en Él. Así que te invito, vos que me estás viendo, te invito a que puedas orar con nosotros en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por este momento, bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Gracias porque tu presencia está con nosotros, Señor. Tú habitas en nosotros, Cristo, la esperanza de gloria. Y te alabamos, te bendecimos por este día, porque este es el día que tú hiciste para que nosotros caminemos en él. Gracias te damos por este momento, Señor. Te pedimos por esta palabra, que traiga entendimiento, revelación, que añadas señales, prodigios y maravillas a través de la predicación de tu palabra, Señor. Por eso oramos por aquellos que están enfermos, declaramos sanos, por aquellos que están esperando que una situación sea cambiada. Declaramos que tu mente se activa en nosotros y tenemos tu conocimiento, tu sabiduría. Gracias, Jesús, porque tú estás presente en nosotros y dejamos esta palabra, este espacio en tus manos para que el Espíritu Santo sea dirigiendo, para que sea palabra tuya, Señor, y no palabra de hombre, para que sea la palabra predicada, la palabra, el alimento sólido, ese pan fresco de tu palabra en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, y recibimos tu palabra con amor, con alegría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que les saludo a todos los hermanos, a los bendecidos, a los hijos de Dios, a las piedras vivas, los que han sido llamados para ser santos, para ser perfectos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a estudiar los dones espirituales. Este es un tema muy amplio, así que requiere de una suma importancia, de atención, que prestemos mucha atención. Y es un tema muy extenso y vamos a estar desmenuzando de a poco acerca de los dones espirituales. Y te invito que puedas compartir este video con alguien más, que puedas compartir a un amigo, a un familiar, colocarlo ahí en tu muro, en el Facebook. Yo también lo voy a colocar en mi Facebook ya para que otras personas también puedan recibir la predicación de esta palabra en el nombre de Jesucristo. Así que ya voy a estar buscando y les saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos. Gracias por estar con nosotros conectados. Gracias a Dios por la vida de cada uno en el nombre de Jesucristo. Y vamos a estudiar dones espirituales. La importancia de saber que el Señor nos dio armas espirituales. Y esas armas están en los dones espirituales, que por mucho tiempo yo no los comprendía, no los entendía, pero en el nombre de Jesús el Señor me dio un entendimiento, una gracia, un conocimiento, ¿no? de esta palabra, y que es muy importante conocer que tenemos dones espirituales, que como dice la palabra, ¿no? Los dones son del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y entonces esos dones se manifiestan como el Señor lo quiere, ¿no? Así que por eso que necesitamos conocer. Dice que el pueblo de Israel se perdió porque le faltó
conocimiento. Y esto es tremendo, ¿no? Por falta de conocimiento, el pueblo de Israel no pudo operar, no pudo entrar en la tierra prometida, no pudo caminar bajo la bendición que Dios tenía, porque ellos, como dice la palabra, ¿no? Ellos no tenían el conocimiento. Y es una lástima, ¿no? Que hoy en día personas no tengan el conocimiento. Pero gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo nos ha dado conocimiento. Y hoy la iglesia hoy en día, gracias a Dios, está adquiriendo un conocimiento muy amplio de Cristo. Y eso es muy bueno. Y estamos orando para que la palabra corra. Como decía el apóstol Pablo, oren por mí, para que hable como deba de hablar, para que la palabra corra y sea glorificada entre las personas. Y estamos orando por eso. Entonces, vamos a empezar con los dones espirituales. Dice, bueno, la palabra don significa regalo. Entonces, podemos decir que Dios tiene regalos espirituales para la iglesia, para que sean ejercidos, para satisfacer nuestras necesidades y de personas en cualquier parte de que un creyente se encuentre. La iglesia no es una estructura hecha por mano de hombre. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está constituida por personas. Y donde van las personas llenas de su Espíritu Santo, los dones espirituales están ahí disponibles para todos aquellos que creen. Esto es algo de fe, no es por obra, no es porque yo tenga que hacer algo, sino es simplemente por fe. Así como dijo Pablo, ¿no? Creí por lo cual hablé. Entonces nosotros creemos por lo cual también hablamos. Si yo creo que los dones espirituales están vigentes para hoy en día, entonces esos dones se van a manifestar en nuestras vidas. Hay por mucho tiempo personas decían que los dones espirituales no eran para el día de hoy, que fueron para el tiempo de los apóstoles. ¿Y sabe cuántas personas, ministros, caminaron en lo natural porque no conocían que esto estaba disponible para ellos? Hoy está disponible para cada uno de nosotros. Los dones espirituales no han cesado. Hay una doctrina que se llama el sesionista, ¿no? Donde ellos dicen que los dones espirituales cesaron, se terminaron con los apóstoles. Pero la palabra nos enseña que los dones espirituales, las lenguas, todo eso van a estar vigentes hasta que venga lo perfecto. Y lo perfecto no es la Biblia. Lo perfecto es los cuerpos glorificados en el día del Señor Jesucristo. En la segunda venida dice que los cuerpos van a ser transformados. Cuando los cuerpos sean transformados, ahí es cuando viene lo perfecto, y ahí es cuando las lenguas cesarán, cuando los milagros cesarán, cuando las profecías cesarán. Pero mientras tanto no llegue ese momento, los dones espirituales están vigentes para cada uno de la iglesia. Tenemos 9 dones y lo podemos dividir de esta manera. Los dones de revelación, que nos muestran, que justamente hacen eso, revelan, es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y de discernimiento de espíritus. Luego tenemos los dones de poder, que son los dones que hacen. Estos dones, el don de fe, los dones de sanidades y el hacer milagros, son dones que hacen algo. Después encontramos dones vocales, que son los dones que dicen, que son las lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Y vamos a comenzar con el primer grupo, que son los dones de revelación. Estos dones dijimos que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. El primer don que vamos a estudiar es
el don de la palabra de sabiduría. Pero antes vamos a leer también Primera de Corintios capítulo 12 para ya dar una introducción a esta palabra. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os llevaban y como se los llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces acá comenzamos con la palabra de sabiduría. Entonces Pablo lo primero que llama la atención a la iglesia es: hermanos, no quiero que sean ignorantes de la palabra de los dones espirituales. No tenemos que ser ignorantes, porque cuando somos ignorantes, cuando desconocemos toda esta riqueza que tenemos en el Señor Jesucristo, pasa que no podemos caminar en ello, no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Pablo también dice que en un tiempo a los gentiles se los llevaba como se los lleva a los ídolos mudos, digamos, se lleva como aquellas personas que la llevan por una corriente. Esas personas no piensan, no saben, no estudian, entonces se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Así también los gentiles en aquella época era así. Y en la iglesia de Corintios, los dones espirituales se manifestaban constantemente, pero de una forma desordenada. Por eso Pablo viene y le da un orden a todo esto de lo que es los dones espirituales. Y entonces también se nos dice que todavía había mucha confusión, ¿no?, en todo esto, porque había personas que por ahí pensaban que los que estaban en religiones paganas también tenían dones espirituales. Entonces Pablo dice: nadie puede llamar anatema o maldito a Jesús, que nadie que hable por el Espíritu puede llamar anatema a Jesús, y nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu. Entonces, si una persona manifiesta: Jesús es mi Señor, Jesús es mi dueño, mi amo, entonces esa persona es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, después Pablo empieza a nombrar diferentes dones espirituales y nombra la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría significa que Dios revela sobrenaturalmente por el Espíritu con respecto al divino propósito en la mente y en la voluntad de Dios. Revela también los planes. Jesucristo le dijo a los discípulos: cuando los entreguen en las sinagogas, cuando le echen mano, cuando los persiguen por causa de mi nombre, ustedes no se preocupen con lo que han de decir, porque el Espíritu le va a dar palabra de sabiduría y de tal forma que no podrán contradecir. Esto lo dice en Lucas 21, verso 13 al 15. Está diciendo que cuando los persigan, cuando le echen manos sobre ellos no tienen que tener miedo, porque el Espíritu Santo pondría palabra de sabiduría en sus bocas. Esto es tremendo. Hoy en día nos puede animar a nosotros esta palabra para que nosotros confiemos. Cuando tenemos que dar testimonio delante del Señor, no tengamos nosotros una vergüenza, no tengamos miedo de lo que vamos a decir, porque el Espíritu Santo pondrá sobre cada uno de nosotros palabra de sabiduría. También en un momento se encontraba el primer mártir de la iglesia primitiva, que fue Esteban.
Y Esteban comenzó a predicarles a los fariseos. Y los fariseos comenzaban a escuchar y ellos estaban resistiendo. Porque Esteban estaba hablando por el Espíritu, palabra de sabiduría, y ellos resistían con tanta bronca, con tanta ira que se despertaba en ellos, porque la palabra, ¿qué hacen las personas? La palabra produce un cambio en la persona, que la persona se endurezca o que la persona se ablande. Esto hace la palabra. Nos guste o no nos guste, la palabra hace esto. Hay personas que escuchan la palabra de gracia y dicen, este es mi refrigerio. Y hay personas que escuchan la palabra de gracia y dicen, esto es una falsa doctrina, porque la palabra o te endurece o te ablanda. Eso hace la palabra. Y en el caso de los fariseos, ellos tenían un corazón que no estaba receptivo a la palabra del Señor. Tenían un corazón duro, no querían escuchar. Y como se endurecieron el corazón, la palabra de sabiduría que salía de la boca de Esteban los endureció a tal forma de que lo mataron. Lo mataron a piedrazos a Esteban. Pero él estaba tan gozoso y dice que su rostro se hizo como la imagen de un ángel. Y los que estaban ahí, en el caso de Lucas, que estaba viendo todo eso, dice que el rostro se transfiguró como la de un ángel, ¿no? Y Esteban exclamó, veo al Señor Jesucristo a la diestra de Dios. Y entonces, mientras lo apedreaban, él decía, no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? Eso fue tremendo, porque él ya pasó a tener una percepción natural, a tener una percepción espiritual. Y cuando tuvo esa percepción espiritual, ya no le importaba nada las cosas de esta tierra. Y lo que dijo de sus palabras, toda la predicación, fue la palabra de sabiduría. Hoy tenemos que tener esta palabra de sabiduría para ir con personas, ya sean personas que este mundo le llama importante, puede ser un político, puede ser un famoso, puede ser un juez, un policía, un médico, ¿no? Gente profesional. El Señor pondrá palabras en tu boca para que vos les hables la palabra y ellos puedan convertirse al Señor Jesucristo. El Señor pondrá palabras para que disipules. El Señor pondrá palabras para que lleves esta palabra a toda lengua, a toda nación, para que muchos puedan creer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Esta palabra de sabiduría viene para darnos a nosotros conocimiento, un conocimiento que nadie puede darte en esta tierra, solo nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento que es impartido por el Señor no se estudia en las universidades, no se estudia en las escuelas bíblicas, solamente se recibe con la fe en el conocimiento de la palabra. Es muy bueno estudiar, sí, es muy bueno estudiar en el instituto bíblico, es muy bueno, porque aún el Señor también nos puede utilizar, pero la palabra de sabiduría viene cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, cuando tenemos una relación correcta con Dios, cuando estamos constantemente hablando con el Señor, es cuando esta palabra se manifiesta para nuestro beneficio. Entonces, la palabra de sabiduría nos ayuda a nosotros, también nos revela planes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, el Espíritu Santo le da una palabra de sabiduría cuando él tenía que ir a un lugar. Dice que Pablo iba a ingresar a una ciudad y dice que el Espíritu Santo le dijo, Pablo, no entres ahí, no entres ahí. Y Pablo escribió, fuimos impedidos por el Espíritu Santo de entrar a tal lugar. ¿Por qué? La razón no la sabemos muy bien, pero cuando el Espíritu Santo te dice, a ese lugar no vayas, es mejor que hagas caso, porque es una palabra de sabiduría. De cuántas cosas nos puede proteger el Señor cuando oímos su voz y le seguimos. El Señor quiere manifestar esta palabra para que ser protegidos, para ser guardados de toda malicia que pueda haber en este mundo. Entonces, para eso está la palabra de sabiduría.
Otra palabra de los dones espirituales es la palabra de conocimiento o la palabra de ciencia. La palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, las dos se mezclan, son similares y las dos tienen una cierta similitud y las dos se mezclan, las dos pueden operar juntas. Y eso es cuando los dones espirituales se mezclan, se entrelazan y pueden operar juntos. Nunca tengamos nosotros que deslimitar a los dones espirituales, porque el Señor puede hacer que se mezclen los dones espirituales y de repente puedan ser útiles. Por ejemplo, cuando las lenguas se mezclan con la palabra de conocimiento, se transforma en una profecía. Y ahí es cuando se transforma en una palabra profética. Se mezclan los dones y sale un don más, ¿no? Entonces, los dones pueden operar mezclados también. Pero vamos a pasar a la palabra de conocimiento. Es una palabra que nos revela cosas, puede ser del presente o del pasado, o también cosas del futuro, ¿no? Pueden ser que nos revelen. En Mateo 9:2 vemos un ejemplo de esta palabra. Dice Mateo 9:2, dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensás mal en vuestros corazones? Acá estaba en operación la palabra de conocimiento o también la palabra de ciencia. Jesús tenía un conocimiento de lo que ellos pensaban en sus corazones. Y hubo ministros en la tierra que tenían este don manifestado en su ministerio evangelístico en las campañas, donde venían personas enfermas y los ministros decían: vos te llamás tal, tenés tal enfermedad y ahora el Señor te sana. Ahí se mezclaban los dones, la palabra de conocimiento con los dones de sanidades o también el hacer milagros. Entonces, esta palabra de ciencia que tuvo Jesús fue de esta manera. Los fariseos estaban pensando dentro de sí, pero Jesús conocía los pensamientos. Entonces, ahí es cuando se manifiesta la palabra de ciencia. Esta palabra de ciencia nos revela para ayudar a las personas. También Jesucristo se presentó delante de una mujer en el pozo de Jacob, donde esta mujer era una mujer samaritana, donde tenía un marido que era el marido y tuvo 5 maridos. Y entonces Jesús le dijo, le comenzaba a decir: ¿dónde está tu marido? Y ella dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien dijiste, no tienes marido porque 5 tuviste y el que tienes ahora no es tu marido. Y entonces ella se quedó impactada porque conocía su vida. ¿Y cómo lo conoció? A través del don de conocimiento o el don de ciencia. Y entonces esta mujer quedó impactada, su vida fue transformada y se convirtió en una evangelista. Y fue a Samaria y le comenzó a decir a las demás personas: encontré al Cristo. Y es el Cristo porque Él conocía cosas de mi vida que yo nadie había contado, que muchos no conocían, pero Él me las reveló. Él me dijo, Él como que le había leído el corazón, le había leído la vida. Y hoy día puede también este don operar en personas para dar un consejo, o también por ahí en personas cuando estamos en una reunión y de repente el Espíritu Santo le da a un predicador, un hermano, una palabra de alguien que nadie conocía naturalmente. Entonces esa persona, el fin es para ayudar a la persona y también para que muchos crean. ¿Cuántas personas que han entrado a una iglesia siendo incrédulos y recibieron una palabra de conocimiento y creyeron y se convirtieron a Cristo? Es muy importante saber que este don está disponible para nosotros, no con el fin de ser
un chismoso, no con el fin de decir, bueno, voy a contarlo. No, 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 porque este don no opera como nosotros queremos. Opera cuando el Señor da ese conocimiento. Opera cuando el Señor sabe que lo vamos a usar, como dice la Biblia, para provecho. Hay personas que abusan de los dones, ¿no? Porque creen que el Señor los utiliza y ellos comienzan a abusar de los dones, comienzan a creerse que son ellos. ¿Y sabe qué pasa con cada de esas personas? Todo eso el Señor no les da más ese conocimiento. No quiere decir que el Señor les quite, sino que el Señor no lo utiliza, porque a veces entra el orgullo. Y dice que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por eso que a los humildes le da el conocimiento. Y esto tenemos que ser humildes delante del Señor y decir, Señor, sin ti yo no soy nada. Porque si Dios retirase su espíritu de nosotros, quedamos en la nada. Pero como papá es bueno y el espíritu no nos quita, tampoco Él nos quita la operación de los dones. Pero cuando nosotros comenzamos a andar en cosas o a utilizar mal los dones, no pensemos que el Señor va a utilizar nuestra vida, porque lo estamos utilizando de una forma negativa. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, porque eso mismo estaba pasando en la iglesia de Corintios. Ellos estaban usando mal los dones. Ellos pensaban que porque Dios lo utilizaba en los dones espirituales, podían descuidarse de tener frutos espirituales. Y entonces eso pasa con muchas personas de grandes ministerios que se descuidan de la comunión con Dios, que descuidan muchas veces de los frutos espirituales, descuidan de su testimonio, descuidan muchas cosas porque piensan que Dios lo utiliza como sea. Pero aunque Dios lo puede utilizar a cualquiera en cualquier momento, debemos tener los dones espirituales y también el fruto espiritual, y no tenemos que descuidar ni la uno ni lo otro. Todo tiene un equilibrio y todo funciona equilibradamente. Eso es lo que el Señor quiere que tengamos en este tiempo. Hay personas que abusan de los dones y hay personas que niegan los dones, que solamente se meten con los frutos y dicen, no, hay que tener fruto, y descuidan los dones espirituales. Y después tienen gente enferma, gente con problemas y no saben cómo solucionar esos problemas. Y hay personas que toman los dones espirituales y después dejan por un lado los frutos y tienen personas con mal testimonio. Entonces tenemos que combinar las dos cosas para tener gente con buen testimonio, como dice el apóstol Pablo, que tengamos buen testimonio de la gente de afuera y también con la gente de adentro y con la gente de afuera, que tengamos buen testimonio. Y también no tengamos gente enferma dentro de la iglesia. No tenemos que tolerar la enfermedad dentro de la iglesia. No tenemos que tolerar tampoco que la gente tengamos mal testimonio. Tenemos que dar buen testimonio delante del Señor, delante de los incrédulos y delante de la iglesia también. Y también tenemos que no descuidar la palabra del Señor, de los dones espirituales, para no tener gente enferma o gente con problemas dentro de la iglesia. También la palabra de conocimiento nos trae un entendimiento espiritual para poder ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, vemos un claro ejemplo cuando el apóstol Pedro, el Espíritu Santo le dice, Pedro, te van a venir a buscar 3 personas. No tema y ve con ellos, porque vas a dar testimonio. Entonces el apóstol Pedro fue con ellos porque había recibido la palabra de ciencia y entonces fue con ellos. Y cuando llega estaba Cornelio. Y Cornelio era una persona que era persona religiosa que ayudaba mucho al pueblo de Israel. Estaba como muy seguidor de la religión judía, siendo que no era judío, y ayudaba a ellos. Y entonces el Señor dice que se acordó de la oración que hacía este hermano, ¿no? Se me fue el nombre, recién lo dije, se me fue. Bueno, esta persona, que es Cornelio, está. Cornelio se acordó de la oración y entonces le envía un ángel a Cornelio, le dice,
anda a buscar a tal persona. Fíjese que el ángel no le predicó el evangelio. El ángel solamente le dijo, anda a buscar a un hombre que se llama Simón y que le dicen Pedro, porque él te va a decir algo. Y entonces Dios envió un ángel a Cornelio y Cornelio manda a buscar a Pedro. Y cuando va Pedro, Pedro ya sabía que lo iban a buscar porque se le había manifestado la palabra de ciencia o de conocimiento. Fíjese que a Cornelio, que no tenía el Espíritu Santo, Dios utilizó un ángel para dar un mensaje. Pero a Pedro, que tenía el Espíritu Santo, le dio una manifestación de un don espiritual que es la palabra de conocimiento. Entonces, cuando se vinieron nuestros hermanos, estas personas a buscar a Pedro para dar testimonio del Evangelio, entonces Pedro fue con ellos después de haber recibido la visión, después de haber recibido la palabra del Espíritu Santo, que no temiera, que fuera con ellos. Entonces Pedro fue tranquilo con ellos y dice la palabra que fue y testificó a la iglesia, ¿no? Testificó a Cornelio y Cornelio se convirtió al Señor. El Evangelio fue predicado y cuando estaban predicando el Evangelio, dice que los gentiles que estaban oyendo en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron en nuevas lenguas. Y Pedro se acordó, mirá, pasó lo mismo que pasó con nosotros en el día de Pentecostés. Y entonces, como pasó eso, dijo Pedro, ¿no? Ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas, que este evangelio es para los judíos y también para los gentiles. Y ahí entendió la visión que le dijo, Pedro, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Entonces, ahora la palabra de conocimiento le reveló todo eso. Fue por una palabra de conocimiento, la visita de un ángel y también el poder del Espíritu Santo de Dios a través de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo. Cómo los dones se van mezclando, cómo las cosas, ¿para qué? Para provecho, para un fin, para la predicación del Evangelio. Porque recuerde, nosotros fuimos llamados a predicar este Evangelio, no con conocimiento humano, no con conocimiento de hombre, sino con el conocimiento del Espíritu Santo de Dios, con el conocimiento del Señor, con las armas espirituales del Señor. Porque si Dios utilizara cosas naturales, entonces ¿para qué nos dio las cosas espirituales? Lo haríamos todo natural, pero el Señor quiere que caminemos en lo sobrenatural, porque lo sobrenatural es lo mejor que podamos hacer, porque en lo natural nos podemos equivocar, porque siendo la mente carnal nos podemos confundir, pero cuando el Espíritu Santo nos guía, sabemos que el Señor nunca nos va a guiar a confusión, nunca nos va a decir cosas que no queremos hacer, nunca nos va a dar una tarea tan pesada para nosotros. El Espíritu Santo, si te da una palabra, si te da una misión, Él te va a dar la provisión, Él te va a dar todo lo que necesites, Él te va a respaldar, el Señor respalda tu vida, por eso y este respaldo es un respaldo espiritual. Gloria a Dios, reciba esta palabra, diga gloria a Jesús por esta palabra, la recibo en el nombre de Jesús y camino en lo sobrenatural. Camino con esta palabra, Señor, yo quiero, porque la palabra dice que anhelemos los dones, anhelemos los mejores dones, anhelar todos los dones para el mejor provecho, anhelar los dones para que la iglesia crezca, para que el evangelio avance, anhelalo en el nombre de Jesús, créelo, recibilo para la gloria de Dios. Aleluya. Pasamos a otro don. Otro don de revelación es la palabra, el discernimiento de espíritu. Y esto es muy importante. El discernimiento de espíritu es muy importante porque la iglesia hoy en día no está discerniendo lo que está escuchando. Muchas personas están mezclando los pactos. Muchas personas están escuchando humanismo.
Muchas personas están permitiendo que el humanismo entre dentro de la iglesia. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros sepamos esta palabra, agarremos esta palabra en el nombre de Jesús y la tengamos presente. Discernimiento de espíritu. En 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué pasa hoy en día con la iglesia? Cree todo lo que se les dice. El problema no es que seamos incrédulos muchas veces. El problema es que estamos creyendo cualquier cosa. Sale un profeta y dice algo y lo primero que hacemos lo creemos hasta de probar lo contrario. Pero Juan dice: no crean hasta probar lo contrario, ¿no? Dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces quiere decir que hay falsos profetas y hay espíritu. Y acá cuando habla de espíritu, también está hablando de actitud, no actitud de los hombres. También está hablando de otro espíritu, del espíritu de anticristo, que también el espíritu de anticristo se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Y hay muchas personas que escuchan voces extrañas, voces del anticristo, y piensan que es el Señor que lo está condenando, que lo está humillando, y no es la voz del Señor, es la voz de otro espíritu. Por eso el apóstol Juan dice: no crean a todo espíritu. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba caminando a rumbo a la oración y dice que salió una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y esta mujer daba mucha ganancia a sus amos? Y entonces esta mujer dice que todo el tiempo decía: acá están estos que predican la salvación, estos los hijos de los siervos de Dios. Todo el tiempo estaba como probándolos, ¿no? Todo el tiempo estaba humillándolos. Y un día dice que Pablo se cansó y dijo: en el nombre de Jesús, espíritu, sal de esta persona. Y el espíritu la dejó, liberó a esta persona. ¿Y cómo Pablo sabía que esa persona tenía otro espíritu? Es porque estaba en operación el discernimiento de espíritus. Entonces, esto es muy importante, mis amados. Es uno de los dones que también tenemos que anhelar para que no nos engañen. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y estos falsos profetas que tienen apariencia de piedad, apariencia de ser espiritual, pero no lo son, porque traen falsa doctrina, porque traen mentira o traen verdades a medias. Y una verdad media es una mentira. Y tenemos que predicar el evangelio con discernimiento. Y hoy en día está el rojo vivo. Podemos llamar, está el rojo vivo, la apostasía. Muchas doctrinas. Personas que de repente tienen sueños y hacen una doctrina. A través de un sueño dicen: no, el Señor me dijo esto y ahora vamos a enseñar esto porque el Señor me lo dijo, ¿no? Y con esa frase, porque Dios me lo dijo, han salido cuánta herejía por el mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué se deja de engañar? Porque no están discerniendo lo que están escuchando. Porque no toman la palabra escrita y no disciernen con la palabra escrita. Porque el discernimiento de espíritu es con la palabra escrita y con el testimonio interior que tenemos dentro nuestro. Dice que el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos guía. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra. Entonces el apóstol Juan decía: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque en aquel entonces se había levantado una secta, ¿no? Diciendo que todo lo que era referido a la carne era pecado. Entonces decía: no, Jesucristo no vino en carne. Jesucristo solamente vino en espíritu. Y entonces Juan dijo: no, eso no es mentira. Porque nosotros palpamos, lo tocamos al verbo de vida,
Y Pablo dijo, Dios se manifestó en carne, porque justamente en aquel entonces se levantó una secta donde decía que todo lo referido a la carne era pecado. Y esta secta venía del pensamiento griego. Y ese pensamiento griego le decía, no, todo lo que es carne es pecado. Entonces Jesús no vino en carne. Y entonces ahí ya había un espíritu falso. Y entonces Juan dijo, no, disciernan, porque Jesucristo vino en carne. Y tenemos la palabra que dice, el verbo se hizo carne. Pablo escribió, grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en la carne. Entonces encontramos palabras tremendas para poder discernir. Hoy en día hay muchas personas que dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel, que Jesucristo no es Dios. ¿Sabe que hay personas que dicen que Jesucristo no es Dios? Que Jesucristo es un semidios, o que Jesucristo es solamente el Hijo de Dios. Y sabe que dice la palabra que Jesucristo es Hijo de Dios y que también es Dios mismo, porque yo y el Padre uno somos. Entonces hay personas que dicen, no, Jesucristo no es Dios, y tenemos que tener discernimiento, decir, no, la palabra revela que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo hombre, se hizo carne y anduvo entre nosotros. Dios se hizo carne. Entonces, con eso ya discernimos o falso espíritu, la falsa enseñanza. Hay una doctrina por ahí diciendo, negando la deidad de Cristo, negando que Cristo es Dios. Hay uno dice, no, Jehová es Dios, pero Jesús no es Dios. Y la palabra revela todo lo contrario, revela que Jehová y Jesús son uno solo, que son uno solo. Por eso que la palabra dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu son uno. Y cuando hablamos del Padre hablamos también de Dios, hablamos del Hijo, hablamos de Dios, hablamos del Espíritu, hablamos de Dios, porque los tres son uno. Y entonces muchas personas están diciendo, no, Jesucristo es un semidios, y muchas falsas doctrinas, testigos de Jehová, adventistas, están negando la deidad de Cristo, y ahora esa doctrina ha entrado en la iglesia evangélica, en personas que en un tiempo tenían una sana doctrina, han dicho no, Jesucristo no es Dios, y están negando la deidad de Cristo con doctrinas falsas. Y por eso tenemos que nosotros tener discernimiento, porque lo explican de una forma que pareciera una verdad, pero tuerce las Escrituras, porque la palabra revela que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo es Dios, que Jesús se sentó en el trono de Dios junto con el Padre. Entonces no podemos negar verdades que están en la palabra, porque ahora han salido gente diciendo, no, esto es así, esto ha cambiado. No podemos hacer eso. Tenemos que aferrarnos a la palabra, porque hoy en día ha entrado esa doctrina, ¿no?, de personas que quieren tener revelación de cualquier cosa. Quieren conocer más y más y más y más, y escuchan cualquier espíritu. Hay personas que con tal de tener revelaciones nuevas, quizás escuché de una pastora, recuerdas un tiempo, donde decía que iba al cerro Unitorco a buscar una unción de Dios, donde bajaban los ovnis. Dice que ella iba a buscar esa energía, porque esa energía era una unción que tenía Dios y que traía algo nuevo para la iglesia. Y cuando escuchemos esas frases de algo nuevo para la iglesia, usted levante sus antenas y tenga mucho cuidado con lo que va a escuchar, porque cuando les prestamos oído a doctrinas falsas, las doctrinas falsas empiezan a ser sembradas en los corazones. Por eso no tenemos que escuchar doctrinas falsas. O si usted escuchó una doctrina y usted la discernió que es falsa, usted no la escuche más. Deseche esa doctrina en el nombre de Jesús. No escuche a otros espíritus, porque los otros espíritus se siembran en los corazones y las personas ya no disciernen de lo que es la palabra del Señor o lo que ellos están viviendo. Hace un tiempo atrás
había escuchado unos hermanos colombianos que decían que fueron al infierno. Y ellos decían, no, fuimos al infierno y vimos esto, y ellos lloraban y se lamentaban y iban por muchas iglesias predicando su supuesta visión. Y yo empecé a investigar lo que ellos decían, porque había cosas que no me cerraban, había cosas que no tenían un fundamento bíblico. Y entonces comencé a investigar y comencé a discernir que la visión que ellos tenían no era bíblica, que se contradecía a todo lo que la doctrina de la palabra de Dios. Y no podemos creer nosotros a una visión por más que las personas lo hayan visto, por más que las personas lo hayan sentido en sus propios 5 sentidos. No podemos decir eso es verdad porque se contradiga la palabra del Señor. Si se contradice lo que está escrito, no lo crean. No crean a todo espíritu, no crean a toda doctrina. Primero disciernan, primero tenemos que tener un entendimiento, primero tenemos que buscar, analizar. Y si hay, por ejemplo, hay personas que cuando escuchan la gracia les parece una falsa doctrina. Y yo le digo, usted estudie la gracia, investigue la gracia. No crea porque lo dice un ministerio grande, no crea porque lo dice tal persona. Usted investigue por su propia cuenta, haga sus propios estudios con la palabra, con la concordancia, con diferentes traducciones y deje que el Espíritu Santo le ministre. Y el Espíritu Santo le va a llevar a la verdad. Y cuando encontramos a falsa doctrina, también el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a que no creamos o que veamos el error. Por eso que el discernimiento de espíritu es muy, pero muy importante. No podemos nosotros dejar esta palabra por ahí. Tengamos discernimiento de espíritu. La iglesia por falta de conocimiento se está perdiendo. La iglesia por falta de discernimiento está viviendo un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Están viviendo otro evangelio. Están caminando en otra palabra, que no es la sana doctrina, que no es lo que Cristo enseñó, que no es lo que los apóstoles enseñaron. Y por predicar falsas doctrinas se están perdiendo, están llevando al error a muchas personas. Son ciegos que guían a ciegos. Y uno puede decir, pero mira cuánta gente lo sigue. No miremos los números, no miremos los números. Porque Jesucristo dijo en un momento, Él dijo, el maná que ustedes comieron, que sus padres comieron en el desierto, eso no sirve. Ahora yo soy el pan de vida. ¿Y sabe cuánta gente se ofendió y se fue? Y Jesús no dijo, hermanos, no se vayan, no se vayan. Él dijo a sus discípulos, ustedes también, ¿quién dice? Váyanse. Y ahí cuando sale Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿A dónde iremos? Y entonces es ahí cuando Jesús ve la importancia de que nos aferremos a la verdad y no a los números. Jesucristo nunca predicó el Evangelio para que las personas le den palmaditas en la espalda. Él predicó la verdad, aunque la gente se enojara o se ofendiese, Él predicó la verdad. Y es lo que tenemos que hacer hoy nosotros. Por más que las personas nos critiquen, por más que las personas digan cosas, primero le animamos a que estudien lo que estamos enseñando. Y si usted estudia lo que estamos enseñando, usted se va a dar cuenta de dónde estamos sacando el fundamento. No es algo inventado por nosotros, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, es algo que está escrito en la palabra. Y con el don de discernimiento de espíritu podemos nosotros revelar. En 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que aquel que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo que está en cada uno de los creyentes que aquel que está en el mundo. Encontramos otro ejemplo del discernimiento de espíritu en Marcos 9, 21 en adelante. Dice esta palabra: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Acá encontramos otra palabra que nos habla del discernimiento de espíritu. El padre del muchacho tenía el muchacho enfermo, tenía a su hijo enfermo, y dice que un espíritu lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua, y desde chico. Y entonces Jesucristo discernió y dice que le dijo al espíritu sordo y mudo que saliera de él. Entonces el don de discernimiento de espíritu se activó en Cristo, y Cristo pudo saber que había un espíritu que estaba atormentándolo, que era mudo y era sordo, y que lo sacudía con mucha violencia. Tremendo eso, es tremendo cómo el discernimiento de espíritu nos puede ayudar. El evangelista Lester Sumrall dijo que una vuelta estaba predicando el evangelio y de repente una nenita se manifestó, y él en su interior pudo saber qué espíritu había dentro de esa nena. Y entonces fue sobre esa nena y le dijo: espíritu sordo y mudo, sal de ella. Y entonces salió de ella. Y esa fue la primera vez que él tuvo discernimiento de espíritu y una palabra de conocimiento. Y acá encontramos cómo los dos dones se manifestaron: el don de conocimiento y el don de discernimiento de espíritu. El evangelista supo qué espíritu estaba tratando con esta nena, que oró por ella y el espíritu la abandonó, porque había discernimiento de espíritu operando en ese hombre. Y ese discernimiento le ayudó a que esa persona sea libre, porque lo que hace este don, el propósito de este don es ayudar a la liberación de muchas personas, ya sean afligidos, sean oprimidos y sean atormentados, mayormente cuando están oprimidos por el diablo. Entonces ahí cuando el discernimiento de espíritu se manifiesta para provecho de la iglesia, para que nosotros podamos hablar la palabra conforme a la Escritura, para que sepamos que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. No todo el que habla de Dios está hablando la verdad del Evangelio. Hay personas que hablan de Dios y no se están refiriendo al Dios verdadero, se están refiriendo al Dios inventado por ellos o al Dios que los domina a ellos. Pero hoy tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que su nombre es Jesucristo. Hoy conocemos a este Dios poderoso, a este Dios que nos da discernimiento de espíritu, a este Dios que no nos abandona, que está con nosotros para que prediquemos el Evangelio conforme la verdad del Evangelio. Por eso que nosotros hoy estamos llevando esta palabra de gracia y de poder, y tenemos que llevarla con estos tres dones que hemos estudiado en el día de hoy. Termino con esta conclusión. Hemos visto los tres dones de revelación, que son palabra de sabiduría, y una palabra que Dios te puede revelar para ayudar, para ser sabio, palabra para aconsejar a otro, palabra de ciencia que Dios te revela
el conocimiento de algo quizá una persona está viviendo, para ayudar también, y también el discernimiento de espíritu, que es lo que necesitamos hoy en día, tener discernimiento de espíritu. No crean a todo espíritu, sino pruébenlo si son de Dios o no son del Señor. Vamos a estar orando por esta palabra, pero no quiero dejar de estar saludando a todos mis hermanos, a todos mis amigos, en el nombre de Jesús, a todas aquellas personas que nos están viendo. Le agradecemos a Dios por sus vidas, gracias a Dios por acompañarnos en este día, por estar conectados en el nombre de Jesús. Hay personas que nos dejaron sus saluditos, vamos a estar leyendo los saluditos. Si alguien tiene un pedido de oración, lo puede escribir ahora, así ya pasamos a la oración. Vamos a estar orando por personas que están en los hospitales, por personas que están en estado crítico, no han llegado pedido de oración, personas que están en terapia intensiva y queremos orar. Así que después de estos saludos, le invito que también podamos orar en el nombre de Jesús para que el Señor haga milagros. Para que el Señor haga milagros, haga cosas grandes, los enfermos sean sanados en el nombre de Jesús. Mando saludo al pastor Albert Pavón de España, que dice: saludo a mi querido pastor Nicolás. Mando saludo al pastor Hugo del Ministerio Tiempo de Victoria, dice: saludo pastor Nick. Mando saludo a Norma Sosa, el evangelista Norma Sosa, mandamos saludo. También al pastor Javier Tosto, que nos dice: hola, bendiciones, saludos. Al pastor Leo, la pastora Yashi, le mandamos saludo a toda la iglesia de Nueva York. También mando saludo al pastor Rafael Bones, que está en Miami, y dice: bendiciones, saludos, eterna en Cristo y su divina gracia. Mandamos saludo a Paula Torre. El pastor Leo nos dice: así es, el fruto y el don van de la mano. Mando saludo también a mi mamá Mirta, que está aquí del otro lado, junto con mi sobrino Jeremías, están aquí apoyándonos, viéndonos, compartiendo esta palabra. Dice: saluda a los hermanos en Jesucristo. Así que también comparta esta palabra con alguien más en el nombre de Jesús. Mandamos saludo a Eugenio Escobar, evangelista Eugenio Escobar de Chile. Y ya de paso también hacemos propaganda. El próximo mes vamos a estar juntamente con Eugenio y otros ministros haciendo una escuela de sanidad. Va a estar liderada por el evangelista Eugenio Escobar, así que si te interesa participar de esta escuela de sanidad, hacernos saber mandando un mensaje a nosotros y te vamos a poner en contacto con los que están organizando esta escuela de sanidad. Es muy bueno que los hermanos, no importa si no sos pastor, si no fuiste llamado al ministerio, no importa eso. Lo que importa es que creas en Jesucristo, y si creíste en Jesucristo podés participar de esta escuela de sanidad. Va a ser muy buena porque muchos van a aprender a cómo ministrar enfermos, y vamos a estar junto con el evangelista Eugenio de Chile, ministros de Argentina, ministros de España también, y no me acuerdo de quién más, de México también van a estar, y en octubre tenemos las fechas ya establecidas y se va a hacer en un grupo cerrado, así que tienen que anotarse. Así que vamos a estar, a los que quieren participar, nos mandan un mensaje y ya le vamos a estar mandando la información en el nombre de Jesús. Así que mandamos saludo también a Eugenio Escobar y a su esposa Belén, que se encuentran en Chile, a los bendecidos. Mandamos también saludo a la pastora Mirta Salvatierra, que nos manda saludos de aquí, de Moreno. Gracias, pastora Mirta, por estar con nosotros, por apoyarnos. También compartí este video con tu iglesia, de una iglesia con gente fiel ahí, que sigue firme en la gracia del Señor, pese a la lluvia, a la tormenta. Ahí están las hermanas firmes en la gracia. Mandamos saludos para Dirmiar Pinto, que nos dice: oración por Iris, que ha tenido una trombosis en la pierna. Así que vamos a orar por Iris en el nombre de Jesús.
quédate con nosotros, vamos a estar orando en el nombre de Jesucristo. Le mandamos saludos para Noemí, allá en Texas, a toda su familia. Le mandamos nuestros saludos para todos los hermanos también de Texas. Así que Noemí, gracias por escucharnos, nos dice aquí presente. Gloria a Dios. Norma dice, yo quiero participar de la escuela de sanidad. Mi mamá Mirta dice, oración por Zulma Alarcón, que se encuentra en terapia intensiva. Así que vamos a estar orando por Zulma en el nombre de Jesús. Y ahí Eugenio nos deja abajo el link para la escuela de sanidad. Así que para Soledad, que también nos dice yo quiero participar, para Soledad y para Norma, abajo tiene el link para entrar en lo que es la escuela de sanidad y ponerse en contacto con nosotros. Y ya pueden participar en el mes de octubre y va a ser muy bueno esta escuela de sanidad. Así que sin más, vamos a estar orando por esta palabra y por estas peticiones que nos han llegado en el nombre de Jesús. Y vamos a creer por un milagro. Y vamos a creer porque la iglesia avanza. Y vamos a creer porque tenemos discernimiento de espíritu. Y vamos a creerle a Papá Dios por todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Así que en el nombre de Jesús te invito, vos que estás del otro lado, acompáñame en esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre amado, te damos gracias en esta hora por este día, por esta palabra, Señor. Te damos gracias que esta palabra sea sellada en nuestros corazones para poder saber que tenemos dones espirituales. Palabra de sabiduría, anhelamos la palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento, queremos esa palabra de conocimiento. El don de discernimiento de espíritu, Señor. Queremos ver la manifestación de ese don en la iglesia, Padre, en nuestra amada iglesia. Nos unimos como iglesia, Señor, porque esta palabra es para la iglesia. No es para solamente ministros, es para tu iglesia. Y pedimos que esta palabra sea sellada en los corazones de aquellos que nos están siguiendo, de aquellos que nos van a ver en grabado, Señor, de aquellos que nos van a ver en otros horarios, en el nombre de Jesús, para que la palabra corra en el nombre de Jesús y tú seas glorificado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que sea sellada, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra, porque es medicina para nuestro cuerpo, Señor. Ahora queremos orar por Iris, Señor. Queremos enviar la palabra de sanidad. Le decimos a esa trombosis, sal de esas piernas en el nombre de Jesús. Ahora que haya una recuperación sobrenatural en el nombre de Jesucristo. Que ahora que su sistema circulatorio comienza a funcionar como tú lo has creado en la vida de Iris, Señor. Nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra en el nombre de Jesús y creemos ahora que está siendo sanada. Creemos ahora en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, Señor. Toca su pierna, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Creemos que la sanidad está sobre su pierna, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque para ti no hay distancia, no hay impedimento para que tu palabra corra, para que dé fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesucristo te damos toda gloria, porque tú eres un Dios de sanidad, un Dios de milagros, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Hecho está. Declaramos sana en el nombre de Jesús. Sana libre en el nombre de Jesús. Comienza a regocijarte. Comienza a decir, gracias, Jesús, tú me sanaste. Gracias, Jesús, tú me sanaste. Toda enfermedad, toda dolencia fue en la cruz del Calvario. Y recibo ahora la sanidad completa. En el nombre de Jesús, reciba ahora sanidad de dolencia de hueso. Reciba ahora sanidad de dolencia de dolor de cabeza. Reciba ahora sanidad de dolencia de dolores de espalda ahora en el nombre de Jesús. Dolores de riñones en el nombre de Jesús. Declaramos riñones que comienzan a funcionar ahí sobre la vía de Zulma, que está en terapia intensiva, Señor. Te pedimos ahí un milagro, Señor, que tú en estos días le saques de ahí, de esa situación, Padre. Que sus órganos comiencen a funcionar, que sus riñones comiencen a funcionar como tú lo creaste, Señor. Que su corazón comience a funcionar de una manera
sobrenatural, Señor. Que tú le des vida a ese cuerpo, Señor, que ahora está funcionando por los fármacos que nos tienen los médicos en terapia intensiva. Pero para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Tu palabra dice que tú levantaste a uno de los muertos, Señor. A Lázaro le dijiste: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó, Señor. Tu palabra nos enseña que tú le dijiste a los enfermos: sé sano. Y los enfermos fueron sanados. Ahora oramos por Zulma y le enviamos la palabra. Que se levanta esa terapia intensiva. Que en estos días comience a recuperarse, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Porque la última palabra la tienes tú, Señor, y no los médicos, Señor. Tú tienes la última palabra, Señor. Y los médicos dijeron que necesitaba un milagro, Señor. Y por eso nos unimos en oración por Zulma, Señor Alarcón. La declaramos libre y sana en el nombre de Jesús. La declaramos ahora como tu palabra, que por tu llaga fue curada, que por tu llaga fue sanada, que se manifiesta ahí en el nombre de Jesús. Oramos por su familia, para que su familia crea, para que ellas puedan creer en Jesucristo, Señor. Porque me acuerdo que Zulma nos veía, nos escuchaba en las transmisiones. Oramos por su familia, que en este tiempo está quizás con duda, quizás con tristeza de corazón. Oramos en el nombre de Jesús para que reciba ahora aliento, para que reciban ese don de fe y puedan creer por un milagro, Señor. Para que reciban la manifestación de tu palabra y puedan creer por ese milagro por su mamá, Señor. Gracias te damos, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Toda gloria sea para ti, Padre Celestial. Toda honra y alabanza, Padre. Nos unimos en oración por aquellos hermanos que quizás están en un hospital, quizás están hoy en sus casas, quizás hoy están pasando una enfermedad en el nombre de Jesús, quizás hoy están esperando un milagro, quizás estoy esperando que se manifieste, Señor. Nos unimos en oración y declaramos milagros, prodigios, maravillas. Declaramos que hay respuestas de oraciones. Declaramos hay milagros. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día que no te levantes con raciocinio humano. Levántate con fe. Levántate en victoria en el nombre de Jesús para la gloria de Dios el Padre. Levántate creyendo por lo sobrenatural. Levántate creyendo por lo que el Señor tiene para nosotros. La palabra revela que el Señor tiene pensamiento de paz y de bien para nosotros. Comienza a recibir. Yo recibo esa paz. Yo recibo ese bien. Comienza a levantarte. Ahora mi familia comienza a haber un cambio. Mi familia, yo te sirve en el nombre de Jesús. Comienza a declarar tu palabra. Si te sentís mal por circunstancia, ahora comienza a recibir sanidad para tu alma. Ahora comienza a recibir en el nombre de Jesús un cambio para tu vida. Comienza a regocijarte y decir: gracias, Jesús, recibo ese milagro. Gracias, Jesús, recibo esa sanidad. Gracias, Jesús, recibo esa provisión. Recibo eso, Señor, porque tú tienes una provisión para cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Y te damos toda gloria, Señor. Y te damos toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Nos unimos en oración y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que harás en estos días, Señor. Gracias por lo que hiciste en aquella cruz. Gracias por lo que hiciste en este mismo momento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mandamos saludos también para Rosana Sosa, que dice amén. Declaramos vida en el nombre de Jesucristo sobre Zulma. Bendiciones. Gloria a Dios. Nos unimos, nos ponemos de acuerdo. Gloria a Jesús. También mandamos saludos para el pastor Artur Perales de México, que dice amén, gloria a Dios. Y le mandamos saludos para los hermanos de Cultura Chévere, unos hermanos que siempre están ahí tocando música. Siempre que los veo
están transmitiendo alabanza a nuestro Papá Dios, así que mandamos saludos para Cultura Chévere, también compañeros de Caris, ahí le mandamos nuestro saludo a todos nuestros hermanos, compañeros de la Escuela Bíblica Caris, gloria al Señor. Así que mis amados, hemos llegado a este final de esta palabra, de esta predicación, y me quiero despedir de todos ustedes con la paz del Señor, que tengan un día bendecido, un día victorioso, en el nombre de Jesús. El Pastor Artur dice: gracias, saludos a los hermanos de Tiempo de Victoria. Gracias, Pastor Artur. Y ya el día miércoles tenemos un programa especial, un programa que no te lo podés perder. El día miércoles vamos a estar transmitiendo con el Pastor Artur Perales desde México. El tema que vamos a compartir va a ser el mover del Espíritu Santo. Así que no te pierdas el próximo miércoles a las 6 de la tarde de Argentina. Vamos a estar junto al Pastor Artur Perales. Vamos a estar compartiendo esta palabra, el mover del Espíritu Santo. Va a ser muy bueno. Vamos a descubrir cosas que el Señor está haciendo en este tiempo y cómo podemos caminar bajo el mover del Espíritu Santo. Así que no te pierdas el próximo miércoles 6 de la tarde de Argentina, el mover del Espíritu Santo junto al Pastor Artur Perales. Mis amados, nos encontraremos el día miércoles. Que tengan un gran fin de semana, una gran semana bendecida en el nombre de Jesús. Mandamos salud también para Eugenio, que dice: no me lo pierdas. Así que el miércoles quédate, conectate con nosotros también para la gloria de Dios. Así que nos encontraremos el próximo miércoles. Soy el Pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria. Gracia y paz para todos mis amados.